ya se encuentra con nosotros María Rosa Cruel, integrante de Fundación Salud, quien nos recibe aquí en su casa en el Sindicato Médico del Uruguay para hablar sobre la semana de concientización de hepatitis. ¿Qué tal, María Rosa? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro. Y cuéntanos de qué se trata esta primer jornada en nuestro país. Primer jornada en Uruguay, exactamente. Hay una realidad y es que la hepatitis es una pandemia a nivel mundial. ¿Qué quiere decir pandemia para la gente? Es una epidemia mundial. Si juntamos las personas afectadas de hepatitis B y hepatitis C, debemos de estar en unos 350 millones de personas infectadas. Estar infectado no significa estar enfermo. Digo, hay una diferencia entre ambas. La infección significa portar el virus y la enfermedad es el daño que provoca el virus en el hígado o en el organismo en general de la persona. No todos los virus de la hepatitis provocan únicamente hepatitis, también provocan síntomas extrahepáticos, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Por ejemplo, problemas articulares, por ejemplo, problemas hormonales, por ejemplo, problemas de autoinmunidad, es decir, desencadenan, digamos, reacciones en las cuales mi sistema de defensas deja de estar alerta para defenderme del enemigo y no identifica a mi órgano como propio, a mi hígado, y también lo ataca, por ejemplo. Eso como tantas otras manifestaciones. Dado que es un tema tan importante numéricamente y que cobra muchísimas muertes anualmente en el mundo entero, es que se hace necesario empezar a trabajar en este tema. De hecho, no en vano, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado a comienzos de este año una proclama que es la erradicación de las hepatitis de aquí al 2030. Y todos los países miembros, incluido Uruguay, se han comprometido a trabajar para lograr ese objetivo. Doctora, ¿ese compromiso se logró? O sea, ¿llegó el país a comprometerse en este tipo de concientización, vamos a decir, por la cantidad de enfermos o de portadores de hepatitis en Uruguay? No lo sabemos. Esa es una de las cosas que el Uruguay se debe a sí mismo. No tenemos números en nuestro país de la cantidad de gente que está infectada. Se estima de acuerdo a los datos que existen, por ejemplo, en los bancos de sangre, que son los lugares donde se testea la sangre para virus B y virus C, se estima que para el virus B somos un país de baja prevalencia y para el virus C también, estimándose que para el caso del virus C debemos de tener entre 45 y 60.000 personas infectadas, ¿de acuerdo? Tú me dirás, pero no es tanto el número, uno puede mirarlo como numéricamente pequeño, pero la realidad es que en Uruguay la hepatitis por virus C es la primera causa, más del 35% de los trasplantes de hígado en nuestro medio. Y lo que debemos de saber es que tanto la hepatitis B como la C, hay otras, pero estas dos son un poco las protagonistas porque son las que generan enfermedades crónicas, las que generan cirrosis, las que pueden generar cáncer de hígado y hoy por hoy, fundamentalmente, la hepatitis C tiene un rol fundamental porque podemos curarla. Es decir, podemos curar la enfermedad, podemos evitar el trasplante, podemos al mismo tiempo permitir que la cirrosis, que es la sustitución del tejido hepático esponjoso y funcionante por un tejido fibroso que deja de funcionar, esa fibrosis, que es la que lleva a que en un momento determinado el hígado no anda más y el paciente fallece, esa fibrosis puede revertir, puede volver a tener un hígado cada vez más normal en la medida que se eliminan el factor causal, en este caso el virus de la hepatitis C. En el caso de la hepatitis B no hay aún un tratamiento curativo, pero tenemos otra herramienta que es la vacuna. En el caso del virus de la hepatitis C no tenemos vacuna, pero al mismo tiempo se sabe que aunque existiese una vacuna, es tanta la cantidad de gente que está infectada en el mundo que si no se comienza a tratar a los pacientes que están infectados, sería imposible que la enfermedad se pueda erradicar. Es por esto que la Fundación Salud y el grupo de pacientes y afectados de hepatitis, que es una organización no gubernamental que nos acogemos bajo la Fundación Salud, y un nuevo grupo llamado Amigos del Hígado, que está formado por médicos, el otro grupo es un grupo de pacientes y médicos,
hemos empezado a trabajar con una intención totalmente constructiva y tratando de aportar al país para poder mejorar nuestras políticas. En Uruguay, los nuevos, digamos, tratamientos para las hepatitis, fundamentalmente para la hepatitis C, ya están aprobados, algunos de ellos ya están a la venta, pero tienen aún un costo elevado. Ese costo elevado tiene una razón básica, que es el hecho de que si no sabemos cuánta gente tenemos, tampoco sabemos cuánto vamos a vender. Por Claro, tanto, y es muy difícil saber la gente que tienen, porque según tú comentabas recién, eso lo sacaban en base al banco de sangre. Una población sesgada. Fíjate que no todo el mundo puede dar sangre. Por supuesto, no todos pueden dar, sino que no todos, lamentablemente, hoy en día Tienen están la concientizados y tienen la voluntad, como tú decís, de ir a donar sangre. Exactamente. Entonces, en este camino que empezamos a trazarnos, arrancamos el día jueves 21, en el día de hoy, y el viernes 22, con una jornada en la cual traemos a un invitado extranjero, que es el señor Julio Burman. Julio Burman es un argentino israelí que es el líder, si tú querés, fundacional de una organización de pacientes, una organización civil que fue trabajando paulatinamente en Israel hasta que comenzó a trabajar al lado del Estado, de modo tal que desde el 2010 se incluyeron a las hepatitis dentro de la agenda pública nacional. Eso llevó, y el trabajo continuo, a que en el año 2014, el 28 de julio, que es el Día Mundial de las Hepatitis, fue incorporado en el Parlamento israelí, de manera tal que en ese día los parlamentarios, los líderes políticos y los líderes de opinión que saben del tema, se sientan y únicamente analizan qué hicieron en el año anterior y qué proyectan para el año siguiente. Ese es el tema Princes. Y lo más importante aún, que fue el corolario de todo esto, es que desde enero del año pasado, los nuevos tratamientos que son curativos en los pacientes con hepatitis C fueron incorporados como tratamientos dentro de lo que sería nuestro Fondo Nacional de Recursos, es decir, el Estado es quien cubre esos tratamientos. Por eso la venida de este señor para nosotros es muy importante, porque es una jornada de 2 días. En el primer día se van a llevar a cabo taller con los propios pacientes y con médicos que nos hemos ido comprometiendo con todo esto, y en esto agarro una frase de René Favaloro, que René Favaloro decía que ningún profesional puede estar no comprometido con la sociedad. El rol de un médico o de un profesional no termina cuando uno cumple con un objetivo finito, es decir, curé esta enfermedad y se me acabó el problema. No, no termina allí, debo comprometerme con esa sociedad. ¿Por qué? Porque en realidad tuve la suerte de poder llegar a tener mi título y desde ahí tengo que tratar de trabajar para devolverle al país. Y eso es lo que queremos hacer. Con el señor Burman, en realidad, el día 21 tenemos el taller en la mañana, y luego de varias reuniones con políticos, con entidades de interés sobre el tema, vamos a terminar en un plenario que es abierto para toda la gente que quiera participar aquí, en nuestro sindicato médico, en el cual va a ser sumamente importante porque vamos a recoger las conclusiones que este amigo va a volcarnos de lo que pudo vivir y pudo percibir en nuestro país. Y nos va a dar consejos de cómo empezar a tratar de caminar hacia un 2030 sin hepatitis. ¿Cuál es el objetivo que tiene Fundación Salud y la propia organización de pacientes afectados por hepatitis? Los objetivos son varios. O sea, lo primero es que creemos que las hepatitis debieran de formar parte de la agenda de Estado, porque lo que hablábamos, es muy difícil hablar de una enfermedad que ni siquiera sabemos cuántos hay, que sabemos que hay porque los pacientes están, porque tenemos los datos del centro de trasplante y no es un número no importante, y porque además lo peor de todo eso es que con lo que hoy está haciendo Uruguay, que es lo que venía haciendo el mundo hasta hace muy poco, los pacientes se tratan, responden menos de la mitad, luego se trasplantan e inmediatamente al trasplante esos pacientes vuelven a estar infectados. Porque obviamente yo cambio el hígado, pero no cambio la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, esa nueva infección en un hígado trasplantado tiene 2 caminos. El primero es evolucionar nuevamente a la enfermedad crónica, a la cirrosis, a la hepatitis, al cáncer de hígado.
El segundo es, de hecho, o vuelvo a cambiar el hígado o vuelvo a hacer un tratamiento. Pero si no cambio el tratamiento, es como un círculo que no termina nunca, es una bola de nieve que se va agrandando cada vez más. Entonces, hoy por hoy, al existir tratamientos que curan la enfermedad, uno dice, bueno, si yo identifico bien a quién debe merecer el tratamiento, porque tampoco creemos que es cuestión de decir, todo el mundo se tiene que salir a tratar, todo el mundo debe estar informado de que la posibilidad la tiene, pero somos conscientes que el país no puede hacerse cargo del tratamiento de todo el mundo, pero hay prioridades. ¿Cuántas personas prioritariamente trata el país con este tema, más o menos? Pacientes tratados hay cientos, pero tratados con los tratamientos antiguos, ¿verdad? Con los tratamientos que hoy ya no corren más en el mundo entero, que sí siguen estando aquí aún, ¿de acuerdo? El tema es que volvemos a lo mismo, se trata lo que se diagnostica, si no se diagnostica no se trata, entonces ahí tenemos un doble problema y por eso también el taller y también otro de los objetivos es el concientizarnos y concientizar a la población en cuanto a que el virus de la hepatitis C lo podemos tener cualquiera de nosotros, y no enterarnos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se comporta como un asesino silencioso. O sea que no se manifiesta y no hay forma de prevenirlo. No hay forma. La mayoría de las personas que se detecta esto es o bien porque pertenecen a lo que se llaman grupos de riesgo, que de hecho una persona que utiliza drogas, una persona que recibió transfusiones, una persona que ¿Alcohólica de repente? No, el alcohol es un factor de riesgo per se, pero no incrementa mayormente el riesgo de hepatitis C. Si bien es cierto que cuando hay una adicción a una sustancia suele haber una multiadicción. Es más común en el alcohólico que haya adicciones a otras drogas y sobre todo el virus de la hepatitis C se transmite a través de la sangre contaminada. Entonces, aquellas personas que comparten jeringas, los cocainómanos, que de hecho en sus inhaladores utilizan vidrio picado y lastima sus narices, ¿verdad? Aquellas personas que se realizan tatuajes o piercings en lugares que no tienen las normas correctas de desinfección, o ir al dentista. El dentista puede poner todo su esmero en tratar de limpiar su equipamiento, igual que la pedícura o la manícura, pero siempre existe la posibilidad de contagio. Entonces, tratamos lo que conocemos, pero esos grupos a veces se buscan, pero en el resto de la población no. ¿Y de qué forma es la concientización, por ejemplo? Creemos, estamos convencidos que el camino se recorre primero a través de la educación, es decir, lo primero que tenemos que decirle a la gente es que existen test para hacer el diagnóstico, que toda la gente debiera de tener derecho a acceder a ese test. Fíjate que ese test se hace nada más que en circunstancias especiales. Bueno, toda persona que tiene más de 20 años en algún momento en su vida debiera de hacerse el test de la hepatitis C. Y no en vano, en estas jornadas, en la semana del 25 al 28, vamos a estar ofreciéndole a la población la chance de hacerse en diversos lugares test rápidos, cuyo resultado está en 20 minutos, que no implica más que un pinchazo, como cuando a uno le sacan sangre le pinchan para saber qué azúcar tiene en sangre, y el resultado es inmediato. Y también esto va acompañado del consejo médico, es decir, en todos los lugares en los cuales vamos a realizar esta tarea gratuita para el que se acerque y se quiera informar, en realidad va a contar con con el consejo de un médico que le va a explicar el significado de esto y le va a aconsejar cómo actuar a partir de ese momento. También no queremos generar una locura colectiva en este sentido. El hecho de que el test dé positivo, digamos que tiene un 80% de chances de que sea correcto, pero tiene un 20% de que no. Entonces, el tipo de test que se hace para screening, para búsqueda al azar, digamos que tiene una sensibilidad del 80%, pero requiere posteriormente de la realización de un test más efectivo con una sensibilidad cercana al 100%. Es decir, me dio positivo el test rápido o el que me pidieron en mi mutualista o en mi hospital. ¿Quiere decir que estoy infectado? No, tengo altas chances, pero el médico, quien vaya después, deberá realizarme el test confirmatorio. Si confirmo la infección, luego allí entonces debemos de empezar a evaluar la presencia de enfermedad. Perfecto. Si hablamos de niños, antes de cerrar. Si hablamos de niños, en realidad la experiencia en los niños no la tengo yo, no soy la persona más indicada, soy gastroenteróloga de adultos, pero la realidad es que es una enfermedad que afecta también a los niños. Sin embargo, en esto vale la pena mencionar que el virus de la hepatitis B
genera mayores trastornos en los niños porque la mujer embarazada lo transmite habitualmente a través del canal del parto. La transmisión de la madre al niño en el caso del virus de la hepatitis C no es tan frecuente, se da solamente en un 5% de los casos. Entonces, no es tan problemático como el virus B. Para el virus B es fundamental que la embarazada sepa si tiene el virus B. El problema es que está reglamentado en nuestro país la búsqueda del virus, pero para que tú lo entiendas, yo del virus tengo 4 cosas que debo de conocer, 4 variantes que debo buscar. Y esas 4 cosas normalmente no dependen del criterio médico, sino que muchas veces el médico pide marcadores para virus de la hepatitis B. Y luego eso da lugar a que cada prestador o cada laboratorio haga lo que quiera. Y de eso se concluye de que en realidad de esos 4 hay solamente uno de los marcadores que es el que detecta la presencia real de la infección. Lo demás puede ser positivo y no haber infección, o puede haber habido infección, pero la infección aguda, que es la que la mamá transmite al niño, esa se detecta únicamente a través de un marcador. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí. Para cerrar, recordemos, a partir de hoy, entonces, comenzaron las jornadas. Exacto. Hoy y mañana están los talleres. Exacto. Y además, el resto de la semana, en diferentes puntos, se van a poder realizar este test. Exactamente, y vamos a realizar además charlas comunitarias, charlas de educación, porque creemos que la educación es la herramienta fundamental para la prevención. Perfecto, muchísimas gracias. A ti, al contrario. Nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con más Hablemos de Salud. Con el reconocido estilo Crystal y en un lugar de privilegio en el centro de Montevideo, el Crystal Tower Hotel ya forma parte del paisaje urbano de la ciudad. Confort, elegancia y funcionalidad en sus 4 estrellas. Ofrece amplias habitaciones con todos los servicios. En Aquiles Lanza, 1353, a metros de 18 de julio, el Crystal Tower Hotel está a su disposición. Por reservas o más información, puede consultarnos al 2-904-8535.